Ya está. Por ahí andábamos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Claro, porque habíamos estado viendo algunas cosas, ¿cierto? Que tenían que ver con, con tasas, con cuestiones más bien matemáticas. Vamos a volver sobre estos temas después. ¿Eh? En esta parte, ¿cierto? Estamos haciendo como una explicación conceptual, que sé yo, de cháchara en castellano, sobre cómo se hacen, cuál es el sentido que tienen estas cosas. ¿Okay? No nos hemos metido en mucho detalle matemático, ¿no es cierto? Porque eso podría ser objeto de otros cursos, ¿no es cierto? Debería ser, ¿no es cierto? Proyección de demanda, ¿no es cierto? O sea, ustedes lo ven en un montón de otros cursos. Pero hay algunos temas, ¿no es cierto?, que los vamos a tener que ver con cierto detalle, ¿no es cierto?, y lo vamos a ver en la parte de matemática financiera, o sea, en la parte de cálculo, ¿no es cierto?, de algunos indicadores. Eh, Así que no urgirse mucho con esta parte. Esto es lo que nos faltaba, análisis de oferta, si mal no recuerdo. Acuérdense, si lo vimos esto, ¿no es cierto?, lo saltamos, ¿no es cierto?, y vamos a otro tema, pero a mí me parece que esto no lo habíamos visto. ¿Ok? Les reitero, chanchitos, a todo esto, Alex y Esther, este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, están hechas casi a la pata a la vaca, ¿no es cierto?, de lo que piden el Sistema Nacional de Inversiones, a la pata de la vaca, ¿ok? Es decir, este tipo de cuestiones que están acá, ¿no es cierto?, no es un cuento que se me ocurre a mí, ¿no es cierto?, está sacado directamente de las exigencias de información que requiere el Sistema Nacional de Inversiones, ¿ok? Directo, ¿ok? O sea, lo que ustedes están, lo que les estoy mostrando acá, ¿no es cierto?, les permite, ¿no es cierto?, el día de mañana abordar un proyecto de inversión pública, ¿no es cierto?, con cierta soltura. Ustedes saben ya qué es lo que tienen que averiguar, ¿no es cierto?, porque cuáles son los datos que se necesitan ¿cómo se llama?, para aprobar un proyecto, ¿no es cierto?, se le asignen platas, ¿ok? Por cierto, no son todos los... no, hay algunas cosas que son un poquito más inconfesables en esa línea. Bien, a ver, lo que hay que considerar en el caso de la oferta, ¿no es cierto?, es la capacidad de la infraestructura existente, ¿no es cierto? O sea, sobre todo en regiones nuevas como esta, ¿no es cierto?, tenemos un montón de edificación pública, ¿no es cierto?, que es tremendamente insuficiente. Si ustedes se dan cuenta que si yo por ahí por 18 de septiembre, ¿no es cierto?, para abajo, ¿no es cierto?, hay varias reparticiones públicas metidas en casas. Esas cosas, ¿no es cierto?, simplemente no dan con el cumplimiento de las normas de calidad del servicio, por ejemplo. La gran mayoría de esas cosas no cumplen con las normas mínimas de calidad de servicio. Ojo, las normas de calidad de servicio, ¿no es cierto?, muchas veces son los mismos manuales, ¿no es cierto?, pero hay cuestiones que son más notorias. Ejemplo, a ver, ¿ustedes se acuerdan, ustedes conocieron alguna vez la oficina de Corfo? La que estaba ahí en el edificio... eh, eh, ¿cómo se llama el edificio? No me acuerdo. En Mirablau. ¿Se acuerdan alguna vez fueron a ese edificio? Alex, Esther, ¿no? No, profe. ¿No? Bueno, a ver, esa oficina, ¿no es cierto?, era una oficina, el Corfo tenía el 7º piso de ese edificio, completo. Una oficina muy bonita, que se yo, con acabados de madera interior, ¿no es cierto?, que se yo, con sillones, que se yo, una oficina muy bonita, ¿no es cierto?, que la diseñó, ¿no es cierto?, un director regional, ¿no es cierto?, que era muy elegante, él, ¿no es cierto?, no era yo, así que yo soy más bien flight, digamos. Estaba al descuido de esa oficina, ¿no es cierto?, un edificio con ascensor panorámico, que tú subías y por el edificio así te mirabas y la bahía, qué sé yo, un lugar muy elegante, muy bonito. Se cambiaron. ¿Por qué se cambiaron? Se cambiaron a lo que era a una oficina que tiene la universidad, por ahí cerca del Hotel Sabona, frente al Hotel Sabona, ¿no es cierto?, que era un restaurante antes, qué sé yo, se cambiaron para allá. Y después se cambiaron a un boliche más ordinario todavía en 18 con Lynch. ¿Ok? ¿Por qué era eso? Fíjate que por un problema de calidad. El edificio Mirablau, cuando tenía panas del ascensor, por ejemplo, dejaba la oficina de Corfo prácticamente inhabilitada, o sea, la dejaba solamente para gente que pudiera subir 7 pisos a pie. No mucho. Peor todavía, no tenía acceso para discapacitados, ni tenía baños para discapacitados. Eso está en la norma para servicios públicos de hoy día. ¿Qué tal?
Normas de calidad de servicio, ¿no es cierto?, son súper importantes tenerlas en cuenta cuando uno evalúa infraestructura. ¿Okay? Bueno, a ver, este tipo de cosas, ¿no es cierto?, no se las voy a leer porque esto no es un karaoke, ¿no es cierto? Pero es importante también considerar esto que está acá, la evolución esperada de la oferta actual. Que, o sea, en definitiva, ¿no es cierto?, lo que estamos tratando de calcular, ¿no es cierto?, qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con ciertos servicios más adelante. ¿Ok? Creo que en alguna oportunidad conversamos sobre el caso, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de las farmacias populares, ¿no es cierto? Las farmacias populares no se explican, ¿no es cierto?, ni siquiera para una ciudad como Arica. De hecho, acá existe una farmacia popular, ¿no es cierto?, que en realidad no sé si sirve para algo, no sé si alguien ha ido a la farmacia popular. ¿Alguno de ustedes ha ido? Creo que no. ¿Está bien que existe una farmacia popular aquí? Bueno, alguna vez discutimos este tema, ¿no es cierto? Y en realidad, ¿no es cierto?, esta cuestión de las farmacias populares, ¿no es cierto?, tiene mucho sentido para algunas comunas de Santiago. De hecho, lo inventó el alcalde de Independencia, el Daniel Jadwe, precisamente porque hay algunos sectores en Santiago, ¿no es cierto?, que no tienen cuestiones mínimas que para nosotros estamos súper acostumbrados. Comunas como La Pintana, por ejemplo, no tienen supermercado. San Ramón no tiene supermercado. ¿Para qué hablar de farmacia? Cadenas de farmacias no tienen, así de corto. Entonces, hay sectores enormes, ¿no es cierto?, donde ese tipo de infraestructura de servicio, ¿no es cierto?, simplemente no existe. Entonces, en esos casos sí se justifica, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la incorporación de proyectos públicos en esa línea, simplemente porque la inversión privada, ¿no es cierto?, no está haciendo lo que tiene que hacer, digamos, o lo que uno esperaría que hiciera. ¿Se dan cuenta? Es súper importante esta cuestión, ¿no es cierto?, como les decía, porque aquí esto los obliga a trabajo de campo. Aquí, normalmente, cuando hablamos de oferta actual, ¿no es cierto?, estamos pensando no solamente en la oferta pública, sino que también en la oferta privada. ¿Ok? El caso de la farmacia es un buen ejemplo. Pero también podría ser, qué sé yo, el caso del transporte público, ¿no es cierto? Podría ser, qué sé yo, la oferta de servicios de salud, ¿no es cierto? Aquí en Arica, ¿no es cierto?, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de eso, ¿no es cierto?, pero hubo un minuto, ¿no es cierto?, en que hubo una caída fuerte, ¿no es cierto?, en la oferta de servicios de salud. Cuando cerró la Mutual, ¿no es cierto?, cerró una clínica completa, con pabellones, hospitalizaciones, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y todo ese déficit de oferta, esa disminución de la oferta, lo tuvieron que observar los centros clínicos que quedaron. La clínica San José, el hospital, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, y otras infraestructuras por el estilo. Raya para la suma. Este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, la evolución de la oferta esperada actual, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que los obliga a proyectar cuestiones que están fuera incluso del ámbito público. ¿Ok? Y eso es trabajo de terreno, eso no es broma. ¿Ok? Aquí aparece, ¿no es cierto?, hay una frase que es importante, ¿no es cierto?, dice que existe una relación estrecha entre la oferta y la población, sin problemas del área de influencia. ¿Ok? Y dice, ello se explica porque quienes reciben satisfactoriamente el servicio no padecen los efectos del problema detectado. ¿Ok? Y eso, ¿no es cierto?, nos lleva a, qué sé yo, a qué tipo de población, ¿no es cierto?, es la que no tiene problemas en el área de influencia. Bueno, aquí aparece una cuestión de pertinencia, ¿no es cierto?, de los servicios públicos. ¿Ok? En general, ¿no es cierto?, los ejemplos que di recién, ¿no es cierto?, qué sé yo, los servicios de salud, ¿no es cierto?, y los servicios de farmacia y otras cosas por el estilo, ¿no es cierto?, están fuertemente asociados al nivel de ingreso de las personas. O sea, la clínica de la Mutual cerró porque ya no tenía muchos clientes, básicamente, ¿no es cierto?, porque estaba pensado de una manera distinta, ¿no es cierto? La oferta pública, ¿no es cierto?, en algún sentido estaba, estaba cargando la mayor parte de la demanda, ¿no es cierto? Y fíjate tú, ¿no es cierto?, que el mercado estaba segmentado. Mientras los servicios públicos estaban atochados, que le faltaba personal, le faltaba infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, había servicios privados, ¿no es cierto?, a los que le faltaba clientela y que no eran sostenibles en la misma ciudad. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto?, hay una cuestión que es muy importante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la pertinencia de los servicios, ¿no es cierto?, que ustedes ofrecen. Qué sé yo, en el caso de Arica, ¿no es cierto?, han pasado cosas súper extrañas, ¿no es cierto?, que incluso están dentro de los manuales de gestión pública, ¿no es cierto?, porque aquí han pasado cosas bien raras. Ejemplo, qué sé yo, hacia el año 2000, por ejemplo, tú,
qué sé yo, el servicio de educación, ¿no es cierto?, municipal, por ejemplo, tenía 30.000 estudiantes, más o menos. Los liceos municipales absorbían alrededor de 30.000 estudiantes hace 20 años atrás. Hoy día, los servicios educacionales, ¿no es cierto?, de la municipalidad tienen alrededor de 14.000 estudiantes. ¿Qué pasó entre medio? ¿Alguna explicación sobre eso? Alex, Esther, ¿qué creen ustedes que pasó ahí? ¿No está raro eso? Está bajando la tasa de natalidad de todo, y también también empezó a aumentar también la competencia de establecimientos educacionales. Bueno, a ver, la cantidad de la población en edad de estudiar en los colegios, ¿no es cierto?, no ha disminuido, ha aumentado. Eso para empezar. Pero fíjate, ¿no es cierto?, que ahí pasa algo, ¿no es cierto?, que uno debería llevarlo a reflexionar un poquito. El solo hecho que pueda ocurrir algo como eso, ¿no es cierto?, te dice, mira, un programa como el de subvenciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, porque de hecho, ¿no es cierto?, lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en este intertanto, es que la mayor parte de los cabros que se fueron de los colegios municipales, ¿no es cierto?, se fueron a dar a colegios particulares subvencionados. ¿Sabes? Oye, pero un momento, eso significa, ¿no es cierto?, que si yo subvenciono la oferta privada, ¿no es cierto?, obtengo un resultado preferible que el de la oferta pública. Fíjate lo que te está diciendo eso. Fíjate que la alternativa, entonces, a construir colegios públicos, ¿no es cierto?, es simplemente subvencionar la educación privada. Qué fuerte lo que estamos diciendo, ¿no? Esther. ¿Qué opinas tú de eso? Les conté el caso, ¿no es cierto?, de las máquinas de diálisis en altos pisos. Yo me acuerdo que se los conté eso. El mismo efecto. En realidad necesitamos construir máquinas de diálisis, instalar máquinas de diálisis en el servicio de salud, ¿no es cierto? ¿Y no será mejor que simplemente FONASA pague el servicio a un operador privado? Usted había comentado que en realidad no era necesario porque ya, no me acuerdo la explicación, pero recuerdo que no era necesario que el servicio de salud tenga ese servicio. Claro, porque FONASA lo paga externamente. ¿Te das cuenta? Eso funciona así bien, eso está al después, así, entonces ya, ¿para qué vamos a tener hospitales públicos? Mejor subvencionemos, ¿no? ¿Para qué tenemos hospital público entonces si bastaría con que, qué sé yo, con que nosotros subsidiáramos los seguros de salud y se acabó el problema? Lo que pasa es que el servicio privado ofrece mejores servicios, como por ejemplo los lleva al domicilio, los busca al domicilio, tiene espacios más grandes que ofrecer y entre otras cosas que no me acuerdo. Alex. Chachito, esto es súper político, ¿ok? Esta cuestión es súper política. De hecho, a ver, hace no muchos años atrás, ¿no es cierto?, algunos de los candidatos de derecha, ¿no es cierto?, ofrecían su programa, ¿no es cierto?, de gobierno, ¿no es cierto?, ISAPRE para todos. Lo que yo decía, ¿no es cierto?, era que no se necesitaba meterle más plata al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, porque era un saco roto, qué sé yo, porque se gastaba plata a manos llenas sin resultados, bla, bla, bla. ¿Ok? La proposición de ello era decir, mira, ¿sabe qué más, no es cierto? Váyanse a la punta del cerro, ¿no es cierto? Y ISAPRE para todos. Significa, ¿no es cierto?, que la gente, ¿no es cierto?, que no alcanzara la plata para pagar ¿cómo se llama?, un plan de cobertura de salud, de seguro de salud de ISAPRE, ¿no es cierto? El Estado le iba a subsidiar las ISAPRE, la ISAPRE a cada persona. Fíjense ustedes que ahí está en conflicto, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, del subsidio de demanda y del subsidio de oferta. ¿Ok? Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la lógica, ¿no es cierto?, de la inversión pública, ¿no es cierto?, tú estás pensando siempre en la oferta, ¿no es cierto?,
Entonces tú dices, mira, falta la escuela, construyamos escuela. Ey, ¿y por qué no mejor no le damos un subsidio a las personas para que ellos elijan la escuela donde quieren mandar a sus cabros chicos? ¿Por qué no? O falta, o qué sé yo, que la atención de salud es mala, que no da la cobertura, y qué sé yo qué, y si nosotros le pagamos la ISAPRE a todos los animales, ¿qué tal? Ese tema, ¿no es cierto? Es súper... Bueno, a ver, llevémoslo a un caso como el caso universitario, pues. O sea, de hecho, ¿no es cierto? Hoy día, en la práctica, ¿no es cierto? Se ha discutido muchísimo por qué el Estado tiene que tener universidades estatales. Si la gratuidad es al alumno, el alumno podrá elegir la universidad donde quiera, ¿o no? ¿Por qué el Estado tiene que tener universidades estatales? Si ustedes les pagaran la Santo Tomás, ¿cuál es la diferencia? ¿El tipo de certificación podría ser? Unos títulos iguales. Son más bonitos los de la Universidad de Plata, o sea, la universidad, la otra cochina, Santo Tomás. Entonces, es súper ideológica esa discusión, chanchitos. Creo que lo comentamos, ¿no es cierto? En alguna oportunidad, ¿no es cierto? Hay una tremenda discusión sobre, qué sé yo, sobre las concesiones de obras públicas, de edificación pública, de una serie de cosas más. De hecho, a mí me tocó discutir este tema, ¿no es cierto?, con el intendente, hoy diputado, don Luis Rocaful, hace muchos años atrás, ¿no es cierto? De hecho, si ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, que el gobierno regional no tiene un edificio, ¿no es cierto? Usa hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, qué sé yo, el edificio que era de la universidad, ¿no es cierto?, que se lo arrienda. La universidad se lo arrienda al gobierno regional, ¿no es cierto?, el boliche que está en Velázquez. El gobierno regional paga más de 20 millones de pesos mensuales solo por ese edificio. Bueno, en esos años, ¿no es cierto?, cuando Rocaful era intendente, ¿no es cierto?, yo le dije, oye, déjate payasás, ¿no es cierto?, si la administración pública de aquí que te construye un edificio van a pasar siglos, y no va a pasar nada. O sea, un poquito desconfiado, digamos. Feo de alguien que fuese de mi planificación diga una cosa como esa, digamos. Pero es la realidad, ¿okay? O sea, la verdad, ¿no es cierto?, que sacarle plata a Hacienda para construir un edificio del gobierno regional, ¿no es cierto?, en Arica, no era muy fácil. Yo le decía, concesiónalo, decláralo de interés público, ¿no es cierto?, una cosa como esa, y concesiónalo. ¿Qué significa concesionarlo? Significa, ¿no es cierto?, que tú sacáis especificaciones técnicas y el que quiera construir un edificio, ¿no es cierto?, en un terreno de su propiedad, lo que sea, ¿no es cierto?, pues sacáis especificaciones del edificio, se lo arrendamos con compromiso de compra, un arriendo por 50 años. Listo. Se acabó el problema. Rocaful en esa oportunidad me dijo, buena idea, pero no me animo porque estamos en un gobierno en que no le gusta ese tipo de cosas. Estamos hablando de Bachelet 1. Evalúalo, ve si hay interesados, ¿no es cierto? Y lo echamos a correr. Yo en algo así como un mes y medio, 2 meses, tenía 3 interesados en hacer la operación. 3 interesados. Uno de ellos era de aquí a Arica. Un tipo con plata, ¿no es cierto?, de aquí a Arica estaba disponible para construir un edificio para el gobierno regional y arrendárselo por 50 años tranquilo. ¿Sí? Él ponía el terreno incluso. Terreno muy bonito ahí en Chinchorro. Pero al Roca le vendieron la moto, ¿no es cierto?, de que en realidad Ferrocarril iba a cooperar, le iban a vender los terrenos a la maestra Chinchorro, y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Me dijo, no, sí, pero yo ya tengo medio arreglado con estos tipos, ¿no es cierto?, el terreno, ¿no es cierto?, para construir nosotros. Bueno, ya, pues, si tú le crees a los políticos, el resultado es que tenemos a la vista. Esa conversación ocurría el año 2007. Han pasado, me quedé corto, ¿no es cierto? Han pasado 13 años y todavía no pasa nada. Y yo creo que no va a pasar, de hecho.
O sea, yo como la veo la cosa, ¿no es cierto? Yo veo que esa cuestión no va a ocurrir nunca. A ver, esas son las típicas cosas, la típica cuestión que se incorpora en la discusión. Eso ya es una discusión más política, chanchitos. Desafortunadamente yo te diría, en eso el Sistema Nacional de Inversiones no es claro, ¿ok? Cuando te dicen, mira, ve qué es lo que hay, la oferta, ¿no es cierto? No te dice, y la oferta potencial, ¿ok? O sea, si es que uno toma medidas de política un poquito más inteligentes, ¿no es cierto? Puede que los resultados sean bastante distintos, ¿te das cuenta? Y en ese sentido, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos un déficit raro, ¿no es cierto? A ver, pero se los digo más directamente. Mira, la cuestión de la educación, del subsidio, del ISAPRE para todos, ¿no es cierto? Sería muchísimo más caro, ¿ok? O sea, un fundamento que sí es razonable, ¿no es cierto? Es decir, mira, si nosotros le subsidiáramos las ISAPRE, ¿no es cierto? Considerando lo que cuestan los planes de ISAPRE, la cobertura de servicios que tienen, etcétera, ¿no es cierto? Tendría que multiplicar el gasto por 3 o por 4 veces, ¿no es cierto?, del que tenéis hoy día. Es muchísimo más caro, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso no es abordable, ¿no es cierto?, para un país como Chilito. Respecto de, qué sé yo, de las concesiones en obras públicas y ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, bueno, ahí tenemos algunas concesiones que han funcionado bastante bien, las concesiones de carreteras, de caminos, de, qué sé yo, de vías urbanas, ese tipo de cosas, a pesar de que por este tiempo se han visto también muertos cargando a dos, es decir, ¿no es cierto?, tráfico de influencia, qué sé yo, que, ¿no es cierto?, el gobierno de derecha en ese sentido son bastante sensibles, parece, a las amistades, ¿no es cierto? Ahora tenía al primo de Piñera a cargo como presidente de la Asociación de Concesionarias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí se han visto cosas bien feas, ¿no es cierto?, que si reajustes de TAG, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver con nada, querellas, ¿no es cierto?, de las asociaciones de autopistas, ¿no es cierto?, en contra del propio Estado, ¿no es cierto?, por cuestión, de hecho, dentro de poco tienen que empezar a devolver excesos cobrados. Hay una relación dificultosa con ella. A pesar de eso, ¿no es cierto?, las carreteras parecen haber funcionado bien, se han construido carreteras mucho, se ha modernizado muchísimo el sistema de transporte de carreteras chileno, y sin pedirle un peso a nadie. O sea, eso lo han financiado, ¿no es cierto?, fondos de inversión extranjera, etc. Espérame un segundo, que veo que mis teléfonos y cosas funcionan, suena ya sin plic, 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 plic. Ya, después vamos a ver. Ahí hay una discusión, ¿no es cierto?, como les digo, que puede ser bastante compleja, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto?, es un negocio financiero, la cuestión de las concesiones. Ahí en realidad, ¿no es cierto?, eso puede ser aplicable al caso de carreteras, caminos, infraestructura pública, ¿no es cierto?, que tiene alto uso, ¿okay?, que tiene un mercado más o menos que lo respalde. Pero cuando se trata, ¿no es cierto?, de, qué sé yo, de caminos, carreteras, qué sé yo, vías urbanas, ¿no es cierto?, que están en ciudades con no tanto movimiento, con no tanto poder adquisitivo, ¿no es cierto?, la cosa guatea fuerte. O sea, si tú preguntáis cuáles son las carreteras que tienen, qué sé yo, por el lado de, qué sé yo, La Pintana, San Ramón, en Santiago, en Arica mismo, ¿no es cierto?, no hay ninguna carretera ni camino, ¿no es cierto?, que te permita concesionarlo, porque no hay los flujos suficientes para una cosa como esa. En Iquique, recién la primera obra concesionada, ¿no es cierto?, es la doble vía del aeropuerto, recién. Y bueno, en fin, de nuevo, ¿no es cierto?, ahí tú tienes que justificar esa cosa, ¿no es cierto?, incluso yo diría a través de las propias carencias de la administración pública. ¿Cómo se llegó a tener una situación como la de Iquique, ¿no es cierto?, que tenía un flujo diario de vehículos enorme hacia el aeropuerto, ¿no es cierto?, una distancia de 40 kilómetros, no es como aquí en Arica, ¿no es cierto?, ir al aeropuerto en Iquique. ¿O alguno de ustedes ha ido al aeropuerto en Iquique? ¿No? Está a 40 kilómetros de la ciudad. Un camino que era una huella, para un lado, para otro, ¿no es cierto?, y para otro, ¿no es cierto?, y si te tocaba detrás de un camión, te echaba ahí una hora en llegar del aeropuerto a la ciudad. Una tontera por donde se le mire. Bueno, eso tenía mucho flujo vehicular, ¿no es cierto?, pero la pregunta es, ¿cómo es que llegó a tener tanto flujo vehicular una vía tan insuficiente? De nuevo, parece que ahí había una falla previa, ¿no es cierto?, de la administración pública, ¿no es cierto?, que hizo que esa cosa, ¿no es cierto?, permaneciera durante mucho tiempo sin que la pescara nadie. Después, en salud, ¿no es cierto?, había una discusión muy grande, ¿no es cierto?, hay hospitales concesionados, ¿no es cierto?, la idea que hay detrás de eso, ¿no es cierto?, es que los servicios de salud, ¿no es cierto?, públicos, ¿no es cierto?, no sean un mop de los hospitales, ni
ni que se dediquen a, qué sé yo, a mantener cocineros, qué sé yo, choferes de ambulancia, ni talleres mecánicos, ninguna de esas cosas. Se dediquen al tema salud. Todo lo que sea infraestructura pública, ¿no es cierto?, en muchos países, ¿no es cierto?, como por ejemplo España, ¿no es cierto?, en Francia, en varios otros países del mundo, son infraestructura que construye y provee el sector privado. O sea, la lógica ahí, ¿no es cierto?, es, mira, el hospital de Juan Noé, ¿no es cierto?, podría lo construir una empresa cualquiera, ¿no es cierto?, que si yo construye todo, ¿no es cierto?, y lo mantiene, y se lo arrienda al Servicio de Salud de Arica, contra un pago mensual, ¿no es cierto?, por un contrato bastante largo, y listo. Y el Servicio de Salud se desentiende de todos los problemas internos que puedan haber en el hospital, que falló la bomba impulsora de agua, que sé yo, que están sucios los vidrios, que ese tipo de tonterías, no se preocupa nada de eso. Se preocupa de lo que está, para lo que está, ¿no es cierto?, que sé yo, de tener buena cobertura de salud, tener buen equipamiento, etcétera, etcétera. No más que eso, ¿ok? Fantástico ese asunto, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la imagen objetivo, ¿no es cierto? De hecho, más o menos así funcionan en la mayor parte de los países europeos los hospitales. ¿Estamos bien o no? ¿Estarían de acuerdo en una cosa como esa? Esther, Alex, ¿les tinca algo como eso? ¿Les tinca mejor que lo que tenemos ahora o no? Ya, pues. Esther, Alex, ¿están ahí? Sí, profesor. ¿Qué te tinca? ¿Les tinca una cosa como esa? ¿O no? Les tinca que sean las empresas privadas, ¿no es cierto?, las que construyan los hospitales, que sé yo qué, ¿no es cierto?, los mantengan y simplemente persigan una remuneración por las inversiones que han hecho nomás. Y el Servicio de Salud se dedica a hacer lo que tiene que hacer, atender gente que está enferma, qué sé yo qué, a contratar médicos, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas. ¿Les tinca eso, no? Profesor, usted dice que las empresas privadas deberían construir y el servicio público administrar las operaciones del hospital, ¿eso es lo que dijo? Esa es la lógica de las concesiones hospitalarias, por ejemplo. Es la lógica de las cárceles concesionadas, ¿no es cierto? Es la lógica de mucha edificación pública, de hecho. En Estados Unidos, que si yo en los países desarrollados, ¿no es cierto?, existe, ¿no es cierto?, la mayor parte de la infraestructura pública, ¿no es cierto?, es infraestructura concesionada. O sea, el gobierno, ¿no es cierto?, no construye cárceles, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo construye un privado, ¿no es cierto?, y el sector público le paga por preso que tiene adentro, por alojado, digamos. Y listo. Y se acabó la cosa. Ya, ya me acordé de algo, profesor. Eso se hace cuando, digamos, el mismo gobierno, bueno, no tiene la capacidad para hacerlo, o sea, lo terceriza, por así decirlo, porque le sale más a cuenta. Tiene ya los especialistas, entonces, y eso, pues, o sea, prácticamente está como quien dice, contratando a otra persona para que haga ese trabajo, ese asunto, esa construcción. Más o menos, ¿no es cierto? O sea, concretamente estamos hablando de infraestructura. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? A ver, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de varias subetapas, si se quiere. O sea, uno podría decir también, bueno, ¿y por qué no hacemos lo mismo con las universidades, por ejemplo? La universidad, ¿por qué tiene edificios propios? ¿Por qué no le pide a alguien privado, ¿no es cierto?, que le construya la universidad, ¿no es cierto?, un edificio bonito, que si yo quiero bien ubicado, todas las cosas, y le paga una renta, se acabó la historia. La siguiente pregunta sería, ¿para qué tenemos una universidad pública? Si los cabros quieren estudiar, ¿no es cierto?, entonces pagan la matrícula y se acabó el problema, ¿o no? En la universidad que ellos quieran. ¿Qué tal? Ya, y ahí quedó la pelotera, chanchitos. De nuevo, este es un tema bien político. Es un tema bien político, ¿no es cierto? En el caso de la infraestructura pública, ¿no es cierto? Mira, incluso yo te diría que es hasta anecdótico, ¿ok? ¿Cómo te lo digo?
en esta cosa, ¿no es cierto?, se nota cuando estamos hablando de personas, ¿no es cierto?, y no estamos hablando de teoría. Aquí se nota, ¿no es cierto?, cuando tú tienes una clase empresarial más o menos decente, ¿no es cierto?, y cuando no la tienes. ¿Por qué les digo esto? A ver, un ejemplo, ¿no es cierto?, del hospital de Maipú. ¿Ok? El hospital de Maipú es un hospital concesionado. El hospital de Maipú, ¿no es cierto?, cuando se entregó, todo el mundo se aplaudió, ¿no es cierto?, mutuamente, se dijo, mira usted que es Loli, ¿no es cierto?, que logró sacar esta infraestructura pública, ¿no es cierto?, en que el Servicio de Salud surponiente de Santiago, simplemente cuando estuvo listo el edificio, ¿no es cierto?, llevó sus médicos, sus enfermeras, sus equipos, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, los parques curitas, esas cosas, ¿no es cierto?, y se instaló a trabajar ahí, y listo. Y desde el hospital se preocupan los demás, ¿ok? El propio privado. Empezaron a pasar varias cosas. Cosa uno, lo primero que ocurrió, ¿no es cierto?, era que la gente empezó a alegar, ¿no es cierto?, por el cobro de estacionamiento. El hospital apaleaba. Y se encontraban con la sorpresa, ¿no es cierto?, que había gente, ¿no es cierto?, que, sé yo, que salía, iba a la posta, ¿no es cierto?, que se yo, a dejar una persona grave, que sé yo qué, ¿no es cierto?, y después de esperar un rato, ¿no es cierto?, que lo atendieran, que sé yo qué, ¿no es cierto?, se encontraba con una cuenta de 5 lucas para pagar por estacionamiento. Los taxistas tenían que esperar afuera porque no estaban disponibles a pagar estacionamiento todo el día dentro del hospital. Entonces, ¿no es cierto?, los usuarios del servicio reclamaron, dijeron, oiga, para el ARPA, ¿cómo que nos van a cobrar un estacionamiento de esas condiciones y qué sé yo qué, ¿no es cierto? El Servicio de Salud pidió explicaciones, ¿no es cierto? Y la respuesta de la concesionaria fue mostrar el contrato. El contrato dice, ¿no es cierto?, que la concesionaria, ¿no es cierto?, podía explotar, entre otras cosas, el estacionamiento. Y no había ninguna restricción sobre ese tema en el contrato. Y se buscan acuerdos y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Bueno, por último, qué sé yo, si un tipo, ¿no es cierto?, va a atender a la puesta de urgencia y no le cobra estacionamiento. ¿Por qué? El contrato dice que yo puedo. Fíjate en lo que terminó esa pelotera. Esa pelotera terminó, ¿no es cierto?, en que la Municipalidad de Maipú, ¿no es cierto?, puso en un sitio Iriazo que estaba al lado del hospital, ¿no es cierto?, un estacionamiento público. Para que la gente fuera y se estacionara ahí, ¿no es cierto?, y pudiera acceder al servicio del hospital. Casi sin comentarios, ¿no es cierto? Qué sé yo, cuando se discutió, ¿no es cierto?, qué sé yo, en el gobierno anterior, la cuestión de las concesiones hospitalarias, ¿no es cierto?, este ejemplo, ¿no es cierto?, esos son muchos, otros más, qué sé yo, un cambio de un interruptor, qué sé yo, adentro de un hospital privado, ¿no es cierto?, salía 50 lucas según ellos. Cambiar un interruptor, 50 lucas. Claro, eso pasaba a inversión, ¿no es cierto?, y por lo tanto, ¿no es cierto?, era parte de los costos de operación del hospital. Y había que cobrarlo. Después, durante el gobierno de Bachelet, ¿no es cierto?, se dijo, oiga, pero si los hospitales concesionados, ¿no es cierto?, cuestan un 30% más caro que si lo construye el mismo sector público, la misma administración pública. Claro, lo que pasa es que estaban comparando presupuestos ahí. Resulta, ¿no es cierto?, que cuando se construye un hospital público, ¿no es cierto?, se parte con un presupuesto, pero no se sabe con qué se termina. Ni cuándo se termina. El hospital Gustavo Fricke, ¿no es cierto?, tiene 10 años de atraso, ¿no es cierto?, su entrega. Recién ahora, por la pandemia, empezó a funcionar, más o menos. Entre querellas, cambios de diseño, ¿no es cierto?, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, 10 años de atraso. Y costó el doble de lo que se suponía que iba a costar. Mira, te reitero, aquí hay una discusión que es más política que otra cosa. Yo, desafortunadamente, tengo que decirlo directamente, ¿no es cierto?, yo te diría, aquí no hay claridad sobre esto, ¿ok? O sea, la interacción entre la oferta pública y la oferta privada, ¿no es cierto?, es un cacho, ¿ok? Es bastante complicadito. De nuevo, el único refugio que ustedes tienen, ¿no es cierto?, es que cuando si a ustedes les toca evaluar un proyecto donde tienen que cuantificar la oferta pública, ¿no es cierto?, deberían aislar, ¿no es cierto?, la población con problemas. La población con problemas es la que accede a los servicios que provee el sector público, ¿ok? La privada, ¿no es cierto?, uno puede asumir, ¿no es cierto?, de que hay un equilibrio de mercado, es decir, si hay gente con plata, ¿no es cierto?, que tiene ISAPRE, que sé yo qué, ¿no es cierto?, que necesita hospitales, va a haber un privado que lo construya, no es problema de ustedes.
El problema de ustedes, ¿no es cierto?, es la gente que no tiene ISAPRE, ¿no es cierto?, que es usuaria de FONASA, que si yo quiero, ¿no es cierto?, que va a terminar yendo a un hospital público. ¿Ok? El problema, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de la educación pública, ¿no es cierto?, de las municipalidades, qué sé yo, qué, ¿no es cierto?, compite contra la educación privada subvencionada, ¿no es cierto? Pero hay una población usuaria, ¿no es cierto?, que es la municipal, que a lo mejor puede ser decreciente, ¿no es cierto?, qué sé yo, todo lo que tú quieras, ¿no es cierto? Pero hay una población usuaria que está comprometida por alguna razón, ¿no es cierto?, con la oferta pública y no con la oferta privada. Esther es mamá, no sé, sabe de qué estamos hablando, ¿no? ¿No? Bien. ¿O no? ¿Dices tú? ¿Alguno de ustedes viene del Liceo Pablo Neruda o no? No. ¿Tú, Alex, tampoco? Hace muchos años atrás, conversando con unos pobladores de la zona norte, ¿no es cierto?, de Arica, andaban alegando porque no tenían colegio, ¿sí? Que tenían que mandar los cabros chicos al Chile Norte, no sé a dónde diablos. Pero yo dije, oye, pero si está el Pablo Neruda aquí al lado. Pero es que lo que pasa es que si nosotros mandamos los cabros al Pablo Neruda, tenemos que mandarlo con casco y con cuchillo. Fíjate que la gente no los mandaba al Pablo Neruda porque no quería que fueran al Pablo Neruda. ¿Eso es demanda insatisfecha o no? Pregunto. Sí lo es. Es demanda insatisfecha, ¿no es cierto? Pero es una demanda cualitativa. Cuidado con eso. Eso es una demanda por calidad. ¿Ok? Y de nuevo entra, ¿no es cierto?, en alguna de estas otras categorías. Pero eso es una pega que ustedes deberían ser capaces de distinguir, ¿no es cierto?, cuando evalúan el problema. En muchas ocasiones, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, que se considera un problema cuantitativo, en realidad es un problema cualitativo. ¿Ok? Sigamos. Aquí hay algo más sobre proyección de oferta, ¿no es cierto? Mira, y aquí te dice un poco lo que estábamos comentando recién, la construcción de una infraestructura deportiva, por ejemplo, ya sea propia o de tercero. Por ejemplo, una nueva multicancha en el sector, la cual brindará mayor cantidad de horas disponibles para el deporte recreativo. Siempre y cuando, ¿no es cierto?, uno no tenga planificado, ¿no es cierto?, alguien no tenga planificado hacer algo por el estilo. Creo que les comenté el caso de las canchas de pasto sintético, ¿no es cierto?, en tiempos del gobierno cuando recién empezó la región. También, el caso del consultorio, el cierre de establecimientos de educación básica implicando un menor número de cupos de matrícula a partir del año siguiente. Fíjate, ¿no es cierto?, que aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, de la reducción de la oferta, ¿no es cierto? Es decir, en la práctica, ¿no es cierto?, esto significa proyectar, ¿no es cierto?, la oferta, ¿no es cierto?, que ustedes esperarían en el horizonte de planificación pertinente para un proyecto. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que si eso te dice varias cosas. O sea, si tú estás pensando, por ejemplo, que si yo en un hospital, ¿no es cierto?, que si yo, un hospital, ¿no es cierto?, tenés que pensarlo para 50 años. Una carretera, lo mismo, ¿no es cierto? Pero otras infraestructuras tenéis plazos bastante más cortos. ¿Ok? Y aquí se nos aparecen varios problemas de comparación. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto? Uno podría pensar, ¿no es cierto?, de que, de hecho, ¿no es cierto?, aquí aparece la motivación, ¿no es cierto?, para una cuestión que vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que es la cuestión de los costos. ¿Cómo podemos comparar, ¿no es cierto?, qué sé yo, un subsidio con una infraestructura pública? Bueno, una de las formas, ¿no es cierto?, es justamente a través de los costos. Lo que les decía hace un rato atrás. ISAPRE para todos, ¿no es cierto?, suena fantásticamente barato, ¿no es cierto?, mientras se construye, ¿no es cierto? El problema, ¿no es cierto?, es que el gasto, ¿no es cierto?, en ISAPRE para todos, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo puede, en valor presente, ¿no es cierto?, ser mayor que la construcción de un hospital. De hecho, esa es una de las razones por las cuales el ISAPRE para todos no pasa a ser un engaño. Mira, en Chile, ¿no es cierto?, que si yo el gasto en salud, ¿no es cierto?, es alrededor del 4,5-5% del PIB, más o menos. ¿Ok? En Estados Unidos, ¿no es cierto?, eso llega al 14%. O sea, es alrededor de 3 veces, ¿no es cierto?, en términos proporcionales al PIB, de lo que se gasta acá. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, tienen principalmente, ¿no es cierto?,
subsidios de oferta, ¿no es cierto? Y la oferta de salud es principalmente privada. A eso te lleva. ¿Ok? O sea, triplicar el presupuesto del Ministerio de Salud en Chile, ¿no es cierto?, es imposible. ¿Okay? Hay muchas otras necesidades también que atender, ¿no es cierto? Y tampoco hay mucho quórum político de una cosa como esa. Pero eso revela, ¿no es cierto?, un trasfondo, ¿no es cierto? Cuidado, ¿no es cierto? La comparación, ¿no es cierto?, muchas veces lo decide la cuestión de los costos. Pero los costos de una manera bastante sui generis, ¿no es cierto? Es decir, bastante específica a este tema. ¿Ok? Es decir, estamos hablando, ¿no es cierto?, del costo de un flujo más alto, ¿no es cierto?, durante un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, con los costos, ¿no es cierto?, de una inversión actual, que incluso puede no ir por el mismo camino. ¿Ok? Bueno, eso. ¿Estamos? Lo que sigue, ¿no es cierto?, es el proceso de optimización de la oferta. ¿Ok? Uno puede, ¿no es cierto?, uno debe comparar, ¿no es cierto?, la situación base, ¿no es cierto?, sin proyecto, ¿no es cierto?, y una situación base optimizada, y eso lo compara con la situación con proyecto. La optimización, ya dijimos, ¿no es cierto?, que juega un papel, ¿no es cierto?, bien importante en este asunto. Es asegurarse, ¿no es cierto?, de que la infraestructura pública está siendo usada, ¿no es cierto?, de manera realmente eficiente, ¿ok? Quizás en una de esas, ¿no es cierto?, hasta les convendría ver un trabajo, ¿no es cierto?, el trabajo que hicimos, ¿no es cierto?, para el servicio de salud, ¿no es cierto?, el tema este del estudio de red asistencial. En ese estudio de red asistencial, ¿no es cierto?, se justificó que no era necesario construir un nuevo hospital, ¿no es cierto?, porque había espacio, ¿no es cierto?, para optimizar, ¿no es cierto?, el uso de camas, qué sé yo, de planificación de servicios médicos, etcétera, ¿no es cierto? El hospital, ¿no es cierto?, el Servicio de Salud de Arica, ¿no es cierto?, no hace un buen trabajo en términos de planificación, ¿ok? Es decir, no se está utilizando bien, eficientemente, ¿no es cierto?, la infraestructura existente. Y eso da pie, ¿no es cierto?, para decir, miren, no son necesarias en el horizonte de planificación, ¿no es cierto?, nueva infraestructura, ¿ok? Eso es algo que se suele perder de vista, ¿no es cierto? La situación base, ¿no es cierto?, optimizada, ¿no es cierto?, es en la práctica, ¿no es cierto?, un control de gestión de lo que está existiendo, de lo que existe en el minuto, en el mismo momento, ¿ok? Por supuesto, teniendo cuidado con las alternativas que pudieran haber, ¿ok? ¿Vale la pena entrar en ejemplos peludos? No, mejor que no, ya. Situación base optimizada, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, entonces, considerar las mejores que hay, que se podrían hacer, ¿no es cierto?, para mantener la infraestructura que existe, ¿no es cierto?, pero bien usada, ¿ok? Esa es un poco la lógica de la situación base optimizada. Aquí está un poco la explicación, ¿no es cierto? Evita, ¿no es cierto?, una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, que evita sobreestimar beneficios o sobredimensionar los proyectos. ¿Okay? Es evidente, ¿no es cierto?, que si nosotros tenemos un hospital que funciona a cuarto de máquina, ¿no es cierto?, a la mitad de su capacidad, vamos a necesitar el doble de hospitales. Claro que trabajando, ¿no es cierto?, a la mitad de su capacidad. ¿Ok? Puede cambiar, ¿no es cierto?, lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, el tamaño, los costos y los beneficios del proyecto. Y la situación base optimizada, ¿no es cierto?, normalmente considera este tipo de cosas. ¿Ok? Intervenciones menores. Significa eso. Significa, ¿no es cierto?, que nosotros podemos adecuar infraestructuras, ¿ok?, que son poco más que mantenimiento. ¿Ok? Aquí en el Camino a Zapa, por ejemplo, qué sé yo, una de las cosas que podría haberse evaluado, ¿no es cierto?, es la mantención apropiada, ¿no es cierto?, del camino y no tener que construir un camino nuevo, digamos. ¿Ok? Medida de gestión o administrativa, lo que les decía antes, ¿no es cierto?, que si yo en el hospital, ¿no es cierto?, se evaluó la utilización, ¿no es cierto?, de días cama, por ejemplo, que si yo, la cantidad de tiempo que pasa un paciente, ¿no es cierto?, en promedio en una cama, ¿no es cierto?, respecto a lo que pasa en el resto del país. Se descubrió que acá, ¿no es cierto?, pasan demasiado tiempo, ¿no es cierto?, en relación al resto del país, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el egreso rápido, ¿no es cierto?, fue una meta, ¿no es cierto?, a considerar, y es una medida de gestión administrativa eso. ¿Ok? Lo mismo ocurría con la planificación de servicios médicos, había muchas intervenciones médicas, ¿no es cierto?, que no se hacían, ¿no es cierto?, simplemente porque el médico no llegó, porque estaba con permiso, con vacaciones, cosas de ese estilo, ¿no es cierto? Y no había preocupación, ¿no es cierto?, por coordinar, por ejemplo, las vacaciones de los médicos. Si se coordinaran las vacaciones de los médicos, ¿no es cierto?, permitía, ¿no es cierto?, no interrumpir el servicio durante algún periodo de tiempo. ¿Ok?
Y eso, de nuevo, era una medida de corte administrativo. ¿Okay? Bueno, las reformas institucionales, ¿no es cierto? Por supuesto, lo que decíamos antes, ¿no es cierto? También nosotros podemos estimular la demanda, la oferta privada, ¿no es cierto? Y no necesariamente, ¿no es cierto?, desarrollar oferta pública. Eso podría ocurrir. De hecho, en algunas zonas del país, ¿no es cierto?, se ha acudido a algo como esto. El caso, ¿no es cierto?, de Alto Hospicio, por ejemplo, que prácticamente no tiene colegios municipales, pero sí tiene, qué sé yo, 16, 20 colegios privados subvencionados. ¿Ok? O sea, ahí tenemos un caso, ¿no es cierto?, de una municipalidad que simplemente no se hizo problema con la cuestión educativa y dejó a los privados el llenar, ¿no es cierto?, la oferta, ¿no es cierto?, que fuera necesaria. Eso no requiere una reforma institucional, pero sí una decisión de política, ¿no es cierto?, del alcalde que había en esa época, ¿no es cierto?, en Alto Hospicio. ¿Ok? De hecho, algo como eso pareciera que pasó en Arica, cuando les comentaba, ¿no es cierto?, que hace 20 años atrás habían 30.000 estudiantes en colegios municipales y hoy día hay 14.000 o menos. Lo que está ocurriendo ahí tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuestiones institucionales de la propia municipalidad. ¿Ok? Probablemente había una muy mala gestión o una mala organización de la municipalidad para atender las necesidades educacionales. Y eso determinó el resultado que nosotros tenemos a la vista. ¿Okay? Un servicio de educación, ¿no es cierto?, que está completamente disminuido, y claro, significa un cambio que podría alterarse, ¿no es cierto? El problema está, ¿no es cierto?, que las municipalidades tienen alcaldes electos, entonces eso ya es un poquito más difícil. Capacitación, lo que comentábamos antes de que entráramos a clase, ¿no es cierto? La productividad de los trabajadores, ¿no es cierto?, muchas veces es un tema que no se ve en la perspectiva completa. Ejemplo, que sé yo, Arica es una de las muy pocas ciudades en Chile, ¿no es cierto?, que tiene recolección de basura municipal. ¿Okay? En casi todo el resto de los países, de las ciudades de Chile, ¿no es cierto?, en el 80% de las ciudades de Chile, eso está entregado a concesionarios, a empresas privadas, ¿no es cierto?, que hacen la recolección de basura, ¿no es cierto?, y simplemente se les paga un contrato, ¿no es cierto?, y ellos se encargan de ver qué es lo que pasa ahí. En el caso de Arica, ¿no es cierto?, es la municipalidad la dueña de los camiones de basura, los basureros son funcionarios municipales, el chofer de camión también, etc. ¿Ok? Bueno, una de las razones por las cuales se dice que el sistema de recolección de basura en Arica es insuficiente, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con un problema de capacitación. ¿Ok? Los trabajadores, ¿no es cierto?, municipales, que están en esa área, ¿no es cierto?, son la quinta pata del gato, no los pesca nadie. ¿Okay? Muchos de ellos, ¿no es cierto?, han dicho que si ellos los capacitaran, ¿no es cierto?, en algunas cuestiones técnicas, ¿no es cierto?, de recolección de basura, podría mejorar notablemente la pega de ellos. Otros dicen, ¿no es cierto?, que si se tuviera un par de mecánicos, ¿no es cierto?, trabajando en aseo ornato, posiblemente el funcionamiento de los camiones basureros sería bastante más continuo que lo que es actualmente. En fin, si uno interviene, ¿no es cierto?, en el servicio de recolección de basura, probablemente, a nivel de capacitación, probablemente, ¿no es cierto?, uno obtendría resultados bastante distintos de los que hay hoy día. Atención, cuidado con eso, capacitación suele ser el pariente pobre, ¿no es cierto?, de este tipo de medidas de situaciones base optimizadas. ¿Ok? Es algo en que no se piensa mucho y es súper importante. ¿Ok? Bueno, eso. Bueno, pero un poco, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, es que consideren esto. ¿Okay? Cuando se piensa en la situación base optimizada, ¿no es cierto?, no estén pensando en nuevos proyectos, sino más bien en mejoras, ¿no es cierto?, en optimizaciones, ¿no es cierto?, de lo que ya existe. Y esas optimizaciones, ¿no es cierto?, pueden involucrar algunas intervenciones, algunas inversiones menores, ¿no es cierto?, pero normalmente se refieren a cuestiones como esta, a mejoras de gestión, ¿no es cierto?, a capacitación o a reformas institucionales. ¿Ok? Aquí está una definición, ¿no es cierto?, un poco más clara, ¿no es cierto? Decimos que la situación base optimizada, ¿no es cierto?, incorpora mejoramientos de bajo costo de la oferta actual y proyectada, pudiendo aquí algunos ejemplos. Las autorizaciones de sobrecupo, la típica, ¿no es cierto?, qué sé yo, bueno, de hecho, ¿no es cierto?, lo que se hizo ahora a propósito del COVID, ¿no es cierto?, en el hospital, no fue construir un hospital nuevo, ni traer un hospital de campaña, ni nada que se le parezca, sino que lo que básicamente se hizo, ¿no es cierto?, fue simplemente, ¿no es cierto?,
reorganizar el hospital internamente. ¿Ok? Lo mismo ocurría, ¿no es cierto?, con otros temas como las intervenciones quirúrgicas, ¿no es cierto?, qué sé yo, con otros espacios en otro tipo de proyectos. ¿Ok? Esther, te quedaste sola. El Chaco Pérez, que a lo mejor estamos en la hora. Sí, pues, es tarde. Esther, ya, dejémoslo hasta aquí, ¿no es cierto?, se me había pegado la carreta. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo hasta aquí? Sí, profe, está bien. ¿Estamos claros? Ya, dejémoslo hasta aquí. Ya la chacha la pegada, ¿no es cierto? Ya se pone la tela. Nos vemos en la próxima clase, entonces, Esther. Ya, profe. Hasta luego. Chao, chao.